Muy buenos días, hermanos. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra bendiga abundantemente sus vidas. Este es el día del Señor. La invitamos a participar de nuestra celebración sintonizándonos en la sección en vivo de nuestra página web www.tabernaculodedavid.org.sb a las 9 de la mañana. Esté pendiente. En breves minutos iniciaremos. Muy buenos días, hermanos. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra bendiga abundantemente sus vidas. Este es el día del Señor. La invitamos a participar de nuestra celebración sintonizándonos en la sección en vivo de nuestra página web www.tabernaculodedavid.org.sb a las 9 de la mañana. Esté pendiente. En breves minutos iniciaremos. Hermanos, qué privilegio poderles saludar en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Este es el día número 557 desde que fue declarada la pandemia por COVID-19. Quiero invitarles a que juntos oremos al Señor y le pidamos de su gracia para poder discernir su voluntad en la palabra que nos tiene preparado para esta mañana. Oramos. Padre, queremos darte gracias esta mañana por la vida que nos das, porque en tu gracia y en tu misericordia nos permite, Señor, vivir este día. Te queremos suplicar, Señor, que hable, Señor, esta mañana en nuestro corazón, Señor. Que traiga revelación desde lo alto, Señor, a nuestro ser. Señor, que tu palabra nos consuele, nos edifique, nos exhorte, Señor. Transfórmanos, Señor, por la renovación de nuestro entendimiento. Ayúdanos a discernir tu soberana voluntad, Señor, a discernir tu palabra, Señor, y a ser hacedores, no tan solo oidores olvidadizos. Bendice a mis hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, sánalos. Ten misericordia de ellos. Particularmente te pido, Señor, por la vida de mi hermano Gilberto Portillo, que sanes ese ojo, Señor, que tanto le duele, Señor. Ten misericordia y muévete en su vida con mucho poder, Señor. Sana también, Señor, a las personas que están con COVID, Señor, particularmente aquellos que están ingresados, que no los pueden ver sus familiares. Algunos de ellos incluso, Señor, mueren, bueno, tú lo sabes, Señor, mueren sin despedirse de los familiares, a veces sin ninguna otra cosa más que lo que llevan puesto, Señor. Ten misericordia y bendícelos, Señor. Te lo pido todo en esta mañana, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y te pido que me uses, Señor, con denuedo. Dame de tu gracia, Señor. Señor, guíame con tu Espíritu a hacer bien las cosas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, quiero invitarles a que podamos juntos leer una porción de la carta que el apóstol Pablo escribiera a los romanos en su capítulo 12, versículos del 1 hasta el versículo 3. Romanos 12, del 1 al 3. Dice de la manera siguiente: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como ven,
Hemos leído Romanos 12 del 1 al 3 y esta mañana, hermanos, iniciamos una nueva serie que se titula Renovando nuestro entendimiento. Esta sería nuestra primera parte, renovando nuestro entendimiento. Y nuestro tema específico para hoy es, aparte del tema general, renovando nuestro entendimiento, es acerca del control de la mente, el control de la mente. Me propongo, hermanos, con la ayuda de Dios, animarles a ustedes, hermanos, discípulos del Señor, a tomar el control de su mente y rendir su voluntad al Señor. Quiero decir algunas cosas, hermanos, para introducirme a este tema. Hemos estado los miércoles orando por la salud mental de las personas, pero creo que es necesario hablar algunas cosas, hermanos, que tienen que ver con ese tema y cómo esto del control mental es tan importante para nuestra vida. A muchos cristianos nos ha sucedido que nos persiguen o en algunos casos, peor aún, nos atormentan pensamientos que no provienen de nosotros mismos y que nos impulsan a hacer o a pensar lo que no queremos. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado. La mente ocupa un lugar predominante en la vida del ser humano, del hombre, porque es la que principalmente dirige la conducta. Cuando hablamos de la mente, es un término de lenguaje común, ¿verdad?, que los médicos quizás llamarían el cerebro, pero que otros, como los psicólogos, por ejemplo, llaman o llamamos la mente. La Escritura le llama mente también. La mente tiene que ver, hermano, con la función del cerebro, de pensar, de razonar, de ejercer control, de planificar, de ejercer dominio sobre la conducta nuestra. Así que la mente es algo importante, ya que es la responsable de dirigir nuestra conducta. Es en la mente, hermanos, donde se libra la batalla por el conocimiento de Dios. Y es ahí donde se establece el control de nuestras acciones. Ya vamos a ver un par de textos, o un texto más bien que tiene que ver con eso. La mente de los cristianos, hermanos, sufre ataques de las tinieblas. No crea que estamos exentos de eso, con el propósito de que nosotros no conozcamos a Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribía a los Corintios, les hablaba de que aunque andamos en la carne, decía, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice, derribando argumentos. Ahí está, mire, el ataque. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así es que los cristianos no estamos exentos de ataques a nuestra mente. Y la idea, hermanos, de esos ataques es que nosotros no conozcamos a Dios. Por poner un ejemplo, hermano, cotidiano, Dios quiere que lo conozcamos en todas sus dimensiones. Él se revela a sí mismo como el juez de toda la tierra. La pregunta es, ¿conocemos a Dios como juez? Él se revela como el proveedor, Jehová Jireh. ¿Conocemos nosotros al Dios proveedor? ¿Y por qué no lo conocemos? Porque muchas veces no lo conocemos. Alguien puede decir, yo no lo conozco, a mí nunca me ha provisto. Y hermanos, precisamente no nos ha provisto porque la batalla que se libra en nuestra mente nos ha llevado a nosotros a tomar acciones, a tomar decisiones antes que Dios actúe. Por ejemplo, si hablamos de... El Señor dice en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, abundante, remecida y rebosando, dará el Señor en vuestros regazos. Porque con la medida que midiereis seréis medidos. Entonces, hay una verdad importante ahí. Dios dice, dad y se os dará. Pero probablemente nosotros estamos con esa batalla, doy, pero si solo esto me queda. Y de repente me acuerdo de la viuda que dio todo lo que tenía y me entusiasmo y digo, pues sí funciona. Voy a dar porque la
voy a ser como la viuda que dio todo lo que tenía, pero de repente viene un argumento. Y el argumento me dice, pero si das todo lo que tenés te vas a quedar sin nada. Y entonces la razón dice, sí es cierto, me voy a quedar sin nada, entonces mejor no doy. Entonces mejor no doy. Y entonces es ahí donde precisamente se libra una batalla, y esa batalla, cuando la perdemos, hermano, entonces no conocemos al Dios proveedor, al Dios providente, ¿verdad? Porque tomamos una decisión apresurada y la tomamos en base a nuestro propio razonamiento. Y a veces ni siquiera son nuestros esos razonamientos, vienen desde afuera, son dardos de fuego. Por ejemplo, el Señor ha dicho, yo soy tu sanador. Pero hermanos, antes de consultar a Dios, consultamos a los hombres. Y entonces no experimentamos el poder de Dios. No experimentamos la sanidad de Dios porque nos apresuramos. Hay una batalla que ocurre ahí en nuestra mente. Hay argumentos, hermanos, que se levantan y que se oponen al conocimiento de Dios y que necesariamente tendrán una estructura lógica, hermanos. Si no nosotros no los creyéramos. Nos parece lógico. Y hermanos, es interesante oír razonar a algunos cristianos, emitir juicios sobre algunas cosas y decir, hermano, pero es que mire, hermano, hay que ser lógicos. Hay que ser lógicos. Y razonan las cosas con lógica. Y uno dice, hoy entiendo por qué esta persona no conoce a Dios en esa área. Su propia lógica, su propio razonamiento, sus propios juicios y raciocinios han obstaculizado, no ha podido derribar esos argumentos. El apóstol Pablo dice en esa porción varias cosas interesantes, que vamos a ver el texto, porque no solamente dice que hay que derribar argumentos, dice que también hay que llevar cautivo el pensamiento. Ya hemos hablado un poco sobre eso. Además, hermanos, por lo general este tipo de pensamientos contradicen o ignoran las escrituras, considerando la razón como superior a ellas. Usted puede decir, no, eso no me pasa a mí, pero y cuando usted dice, pero es que es lógico, es lógico, y usted razona, y razona y hace a un lado la escritura y se salta algunos pasajes de la escritura, ¿acaso no está dándole más valor a la razón que a lo que Dios dice? Entonces, esas cosas ahí estoy yo también, nos han pasado a nosotros. Y hermanos, el secreto de esto, para poder tener victoria, hermanos, ya lo hemos dicho otras veces, es la obediencia. Aunque no entendamos la obediencia, hermano, aunque nos cueste en nuestra lógica asimilarlo, o en nuestro razonamiento aceptarlo, si Dios dice que así es, hermano. Veamos cómo lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 hasta el versículo 6. El apóstol dice de esta manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y mire el 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. La obediencia, hermanos, no es posible mientras no derribemos esas fortalezas. Una fortaleza, hermanos, es un fuerte, es como un campamento. De hecho, algunas versiones así lo dicen, derribando los campamentos del enemigo. Una fortaleza es un fuerte, es un grupo de militares, digámoslo así, que han tomado posesión de un lugar y lo van a defender. Así, hermanos, hay pensamientos que han tomado posesión de nuestra mente y que nosotros los defendemos a capa y espada, aún cuando tengamos que contradecir las escrituras, solo por tener nosotros la razón, solo porque a nosotros nos parece lógico. Y entonces sucede eso, hermanos, que esos pensamientos están
han tomado posesión, han tomado control de nuestra mente. Quiero decirles que la obediencia no es posible. La obediencia no es posible mientras nosotros no derribemos esos argumentos y esas fortalezas. El camino hacia la victoria es derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios mediante la renovación de nuestro entendimiento. Mediante la renovación de nuestro entendimiento. El entendimiento nuestro necesita ser renovado. Y entonces me quiero referir un poco a esa palabra, renovación, porque la leímos en nuestro texto inicial. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para empezar, hermanos, la palabra renovación viene del griego anakainosis, que es una palabra compuesta del prefijo ana, que significa atrás o de nuevo, y kainos, que significa nuevo, por lo que su traducción es nuevamente nuevo. Mire qué interesante. Renovación significa nuevamente nuevo, pero no en el sentido de que es reciente. A veces nosotros cuando tenemos algo que es reciente decimos eso es nuevito. No. Sino nuevo en el sentido que es diferente. Es diferente. Entonces no estamos hablando de pensamientos recientes, no estamos hablando de ponerse al día o a la moda con los pensamientos del entorno. Estamos hablando de tener un pensamiento distinto, una manera distinta, por lo que la renovación no es, hermano, oiga esto, la renovación no es una actualización, sino una transformación de nuestra manera de entender las cosas. No es actualización, es una transformación. La renovación, hermanos, es gradual y busca el conocimiento pleno de Dios. Veamos cómo lo dice Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Colosenses 3, del 9 al 10. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El fin último de la renovación, hermanos, es el conocimiento pleno de Dios. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú enviaste. La batalla en nuestra mente, hermanos, es por el conocimiento de Dios. Y ahí hay fortalezas, ahí hay pensamientos, ahí hay estructuras lógicas, racionales, ahí hay estructuras que tienen valor para nosotros, que se han aferrado a nuestra mente y que las venimos arrastrando, quién sabe desde cuándo, quizás de la niñez, no sé desde cuándo, de la adolescencia, o ya en nuestra vida cristiana, solo escuchamos a alguien y sin verificarlo en la escritura simplemente lo creímos y lo repetimos porque alguien lo dijo. Hay fortalezas ahí, hermanos, que se oponen al conocimiento de Dios. Se oponen al conocimiento de Dios. Hay pensamientos de esa naturaleza que están tan aferrados que no nos dejan obedecer. La obediencia solo es posible cuando hemos derribado todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay una lucha interna en el cristiano, ya que aunque su voluntad haya sido renovada mediante el nuevo nacimiento, dicha voluntad sigue unida al pecado y al yo, el egocentrismo, y muchas veces sigue inclinada hacia el pecado. Aunque hayamos nacido de nuevo, nuestra vieja naturaleza sigue estando ahí y nos inclina al mal, nos inclina al mal. La carne quiere ejercer completo control y procura mantener al hombre siempre sujeto a ella, mientras que la vida espiritual
procura llevar al hombre a una obediencia total al Espíritu Santo. Veamos una pequeña comparación entre la mente carnal y la mente espiritual. La mente carnal, primero la heredamos del primer Adán. Digo el primer Adán porque Pablo en Romanos 5 le llama a nuestro Señor Jesucristo el segundo Adán. Entonces, la mente carnal la heredamos del primer Adán. La mente espiritual, hermanos, la recibimos del postrer Adán, del segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. La mente carnal, las motivaciones de ella son cosas terrenales. A la mente carnal le interesan solo las cosas terrenales. Mientras que la mente espiritual, sus motivaciones son celestiales. El Señor dijo, pongan la mirada en las cosas de arriba, hombre. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas que son perecederas. En tercer lugar, la mente carnal se centra en el yo, mientras que la mente espiritual se centra en Jesucristo. Por último, la mente carnal trata de guiar al hombre al pecado. Busca argumentos, busca razonamientos, y cuando ha concebido alguna idea de ese tipo, le parece justo y le parece que no es tan grave, que es un error que cualquiera puede cometer, y se va acostumbrando a vivir así. La fortaleza se hace cada vez más grande, cada vez más grande, y la obediencia cada vez se extingue más en las personas. Y el conocimiento de Dios se va perdiendo hasta que estamos tan lejos de Dios que ya no lo podemos conocer. Mientras que la mente espiritual procura llevarlo al ser humano a practicar la justicia. Cuando el hombre se da cuenta de ese conflicto que tiene, hermanos, entre la mente carnal y la mente espiritual, muchos, hermanos, nos confundimos. Algunos se desaniman pensando que son malos y que no pueden avanzar por la vida. Otros hasta dudan si han nacido o no de nuevo. Pero es importante aclarar que precisamente por el hecho de que hemos nacido de nuevo, que se presenta ese conflicto. En las personas que no han nacido de nuevo no tienen conflicto, hermano. Ellos se sienten a gusto con la vida que viven, con su manera de hacer las cosas. Usted oye al inconverso y por lo general dice, si usted le habla de congregarse, no, es que yo no soy religioso, fíjense, yo busco a Dios a mi manera. Diosito, porque lo hacen chiquito, Diosito, y yo tenemos un trato muy cordial, hacen las cosas a su manera. No podemos hablar de obediencia en ellos a lo que Dios dice, que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. No lo pueden entender, simplemente no lo disciernen. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque las cosas del Espíritu han de discernirse espiritualmente. Cuando descubrimos entonces ese conflicto, algunos se desaniman, pero hermano, no se desanime, precisamente porque ha nacido de nuevo, es que tiene conflicto, si no, no lo tuviera. Antes, la carne ejercía su control sin ninguna resistencia. Pablo reconoce ese conflicto en su propia vida, el apóstol Pablo. Veamos cómo dice Romanos 7:19, hermano. Un texto que ya hemos leído otras veces, que usted lo conoce muy bien. Romanos 7:19, el apóstol Pablo les dice a los romanos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, eso no es excusa, hermano, para que nosotros andemos revolcándonos por el pecado y diciendo, ay, el Señor, el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero. No es una excusa. La carne, hermanos, no se puede renovar. La carne no se puede renovar. Necesitamos que sea renovado nuestra mente. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos la mente de Cristo. Necesitamos que sea renovada la mente. La carne no se puede renovar, ya que su naturaleza es esa, hermano, es carne. En Juan 3:6, el Señor le dijo a Nicodemo, lo nacido de la carne es carne.
No te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Hermano, Nicodemo no podía entender esas cosas, porque esas cosas se disciernen espiritualmente. Así que le dice, lo nacido de la carne, Nicodemo, es carne. Y no va a cambiar. Lo nacido de la carne es carne. Por esa razón, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Vea cómo lo dice Pablo en Romanos 8, del 7 al 8. Texto que hasta hemos aprendido de memoria también. Romanos 8, del 7 al 8. Lo dice así, miren. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De manera, hermanos, que la carne jamás se va a sujetar al Espíritu de Dios. La carne es irrenovable, no se puede renovar porque su naturaleza no va a cambiar nunca. Ya que la carne entonces es irrenovable, hermano, su destino es la muerte. Y la solución a muchos de esos problemas es la muerte. No estoy hablando del suicidio. Estoy hablando, hermanos, que el decreto divino es ese, que por el pecado deberíamos de morir. La paga del pecado es muerte, hermano. Al final de cuentas, solo la muerte puede detener a nuestra carne, hermano. Solo la muerte la puede detener. Y hermanos, como es gobernada por nuestra voluntad, que muchas veces está contaminada por pensamientos inicuos, pensamientos que muchas veces no son ni siquiera nuestros, sino que vienen de afuera y son de las tinieblas. Ya que la carne es irrenovable, su destino es la muerte, hermano. Gálatas 5:14, veamos qué dice Gálatas 5:14. El apóstol Pablo escribía a los Gálatas al respecto. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, probablemente no sea ese el texto. El caso es que la carne es irrenovable y su destino, hermano, su destino es la muerte. La renovación entonces no es un asunto de preceptos. Oiga lo que le voy a decir con atención. Hay personas que pretenden corregirse ellos a sí mismos. Y entonces, como hacen algunos monjes que se someten a tratamientos rigurosos, se flagelan, se encierran, se torturan, se laceran a sí mismos. Y otros que, aunque no se golpean, no se torturan ni hacen cosas de esa naturaleza, se ponen un montón de restricciones a sí mismos. Y eso, hermanos, realmente no aprovecha. Veamos cómo se lo dijo Pablo, hermano. Pablo se lo dijo, veamos cómo lo dice Colosenses 2, del 20 al 23. Colosenses 2, del 20 al 23. El apóstol Pablo escribe a los de Colosas, Colosenses 2, del 20 al 23. Dice así el apóstol Pablo, miren, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y dice el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero, ahí está el pero, mire, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que, hermanos, que usted se ponga prohibiciones, usted de su propia cuenta, que usted se quiera restringir a usted mismo, hermano, eso no tiene ningún provecho en contra de los apetitos de la carne. Porque hay algo más fuerte, hermano, la mente que controla los argumentos que están ahí afincados en nuestra mente, hermano, siguen ejerciendo dominio. Y hermanos, mientras nosotros no derribemos esos argumentos, la obediencia no va a ser posible. Y aunque usted se castigue, se imponga, se restrinja,
Esos preceptos humanos no tienen ningún valor, hermano, contra los apetitos de la carne. El hombre no se corrige porque se autoimpone. Si eso funcionara, ¿para qué entonces, para qué nos escogió Dios, hermano? ¿Para qué entonces Dios nos hizo nacer de nuevo? Fuera suficiente con que el hombre se pusiera una serie de restricciones. Algunas religiones lo practican, pero eso no tiene ningún valor, hermano, contra los apetitos de la carne. La renovación entonces, hermanos, no es un asunto de preceptos, sino que es un asunto de obediencia, no a los preceptos, sino al Espíritu de Dios. Romanos 6:16. Veamos qué dice la Escritura al respecto. Romanos 6:16. No es cuestión de preceptos humanos. Dice así, miren, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, si nos sometemos al Espíritu de Dios, si nos sometemos a Dios, hermano, y le resistimos, entonces Él va a huir, el diablo va a huir de nosotros, hermano. Entonces vamos a tener victoria, hermano, y vamos a tener obediencia para justicia. Eso en cuanto a la renovación, como un preámbulo, hermano, para poder hablar también acerca del tema puntual que hoy nos ocupa, que es el control de la mente. El control de la mente. Quiero plantear la pregunta, hermano. ¿Quién controla nuestra mente? ¿Quién controla nuestra mente? Y no me responda todavía, hermano, porque algunas personas equivocadamente creen que Dios controla su mente. Pero yo le voy a aclarar algo el día de hoy, hermano. Yo le voy a enseñar algo al respecto. El control de la mente, hermano, solo lo puede ejercer, solo puede tener tres fuentes. Una, la mente. O la controlo yo, mi yo, pues, o la controlo yo, mi voluntad, o la controla Dios, o la controlan los demonios. Dígame, ¿cuál otra opción hay? Los amigos. No, los amigos a veces son usados por las tinieblas para controlar nuestra mente. Pero yo quiero decirles que de esas tres opciones, el yo o mi voluntad, Dios y los demonios, solo nos van a quedar dos. Dios, hermano, quiero anticiparle eso. Anótelo si quiere. Dios no ejerce control sobre la mente de nadie. Yo se lo voy a mostrar en la Escritura. Dios no ejerce control sobre la mente de nadie. Hermano, lo que pasa es que se oye bonito y nos gustan esas palabras religiosas, hermano, y le aseguro que a pesar de la aclaración que estamos haciendo, hay gente que lo va a seguir repitiendo. Y cuando oran, creen que son más espirituales porque dicen: Señor, toma control de mi mente, toma control de mis emociones, Señor, te entrego el control. Por cierto, otras personas le dicen a Dios: Señor, toma el control de la nación, yo te entrego hoy el control de esta nación. Oye, un momentito. Usted le entrega el control de la nación a Dios. O sea que el control usted lo ha estado ejerciendo. Usted lo ha estado ejerciendo. Y hoy, usted de buena gente, se lo da a Dios. Vaya Dios, hoy te entrego el control. Hermanos, el apóstol Pablo dice: oraré con el Espíritu, sí, pero también oraré con el entendimiento. Tengamos cuidado con las palabras que decimos, hermano. Señor, te entrego el control. ¿Cuál control si usted no ha tenido control de nada? Ni de su propia vida. Y pensar que Dios no tiene control del universo es pensar, hermano, que Dios se descuida, se duerme, que no es soberano, que no es omnipotente. Jamás ha perdido el control del universo el Señor, hermano. Todo está bajo su control. Pero Él no controla la mente de los hombres. Dios no toma el control de ninguna persona, pues Él permite, hermanos, que usemos
El libre albedrío, por supuesto, dentro de sus límites. Cuando hablamos de la elección, alguna referencia hicimos al libre albedrío. Y dijimos que hay cosas que nosotros no podemos elegir. Por ejemplo, hermano, el Señor dice, no me elegiste vosotros a mí, yo los escogí a ustedes. Nosotros no podíamos haber escogido a Dios, es Él el que nos escogió. Pero nuestro libre albedrío tiene límites, pero funciona. Dentro de esos límites funciona. Nosotros podemos decidir obedecer a Dios o no obedecer. Y estamos ejerciendo el libre albedrío. Entonces quiero decir que Dios no controla a nadie como si se tratara de un títere, una marioneta, un guante. Algunas personas esa impresión quieren dar, hermano. Esa impresión quieren dar. El otro día en el equipo de pacto nos reíamos teniendo un momento ameno, pero realmente no es que sea gracioso eso. Pero sucede, hermano. Hay personas que dicen, hermano, yo cuando me paro al frente, el Espíritu me toma el control absoluto. Yo ni sé lo que digo. Y la congregación dice, con razón no se le entiende. Si no sabe ni él sabe lo que dice, ¿cómo le vamos a entender nosotros? Porque quieren dar la impresión de que ellos solo son un instrumento, algo así como un guante, una marioneta que Dios se pone y empieza a maniobrar. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios jamás anula nuestra personalidad. Dios no lo hace, man. Hay personas que empiezan a hablar en lenguas y según ellos no pueden parar porque el Espíritu los ha controlado. Otros empiezan a profetizar y no pueden parar porque el Espíritu los ha tomado. Hermano, eso no es bíblico y no es cierto. No es cierto. Dios no controla a nadie de esa manera. Dios no ejerce el control. Dios no toma posesión de la mente de nadie para manipular. Dios no hace eso. Eso lo hacen los espíritus inmundos. O nosotros, nuestra voluntad, nuestra mente toma el control de todo nuestro ser y lo mueve a su antojo. Así es que ya solo nos quedan dos opciones. O somos controlados por nosotros mismos, en el buen sentido de la palabra, porque Dios nos ha dado la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, se llama dominio propio. En algunas versiones le llaman templanza, es exactamente lo mismo. Templanza. Veamos algunos textos, hermano. Veamos algunos textos para que vea que Dios no toma el control de ninguna persona. Veamos qué dice, por ejemplo, Gálatas 5, del 22 al 23. Dios nos ha dado dominio propio. Dios nos ha dado dominio propio. Gálatas 5, 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa templanza es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Veamos qué dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:7. El apóstol le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios lo que ha hecho es darnos dominio propio para poder decir no y para poder mantenernos firmes en obediencia a Él, no en preceptos que nosotros nos pongamos a nosotros mismos. Primera de Pedro 1, del 5 al 6. El apóstol Pedro está hablando, hermanos, de cómo edificar nuestra vida espiritual. Dice así, miren, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Veamos qué dice segunda de Pedro, en ese mismo texto. Creo que yo le puse primera, pero sin duda alguna es segunda de Pedro. El apóstol Pedro está hablando de que hay que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dice que hay que añadir dominio propio. Dominio propio. No sé si es la segunda carta, dice así, ¿bien?
vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, sí, es segunda de Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Así es que, hermanos, Dios no nos controla como marionetas, Dios no nos posee. Eso de que me tomó el Señor y yo no puedo parar de hablar, o no puedo dejar de reírme, o no puedo dejar de dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas, eso no es bíblico. Y no es la forma en que Dios opera, hermano. Dios no nos anula, Dios nos ha dado dominio propio. Veamos ejemplos de esto en la Escritura. El que habla en lenguas, hermano, tiene control sobre las lenguas. Primero los Corintios 14, 19. Primero los Corintios 14, 19. El apóstol Pablo está enseñando sobre ese tema a los corintios. Dice, pero en la iglesia, miren, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. Veamos desde el versículo 18. Les puse yo 19, pero veamos desde el 18 para que vean que el apóstol Pablo está hablando de lenguas. Él dice que si de hablar lenguas se trata, yo hablo más que todos ustedes. Pero en la congregación prefiero, es decir, yo puedo tener el control. Prefiero. En la congregación prefiero. Dice así, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Veamos ese mismo capítulo 14, versículo 27. 14, 27. El apóstol Pablo también hace referencia al mismo tema, porque los corintios tenían ese problema, hermano, que hablaban y hablaban y hablaban y nadie los callaba. Dice, si habla alguno en lengua extraña, mire lo que dice Pablo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Mire, hermano, si no hay control. Pablo les está diciendo, mire, que hablen a lo sumo 2 o 3, los demás cállense, hombre. Y es más, no hablen a la vez, hablen por turno. Dios no es Dios de desorden, Dios no es Dios de confusión. Vean, el que habla en lenguas no es que pierda el control y que el Señor lo tomó y como un guante lo hizo hablar, ¿verdad? Como una marioneta. El que habla en lenguas tiene control de las lenguas mismas. Dios no anula la voluntad de la persona. Dios no anula la personalidad de nadie. No lo anula. Así que Dios no ejerce control sobre la mente de nosotros. Solo hay 2 opciones. O la ejercemos nosotros o la ejercen las tinieblas. Ya le voy a enseñar que las tinieblas sí. También, hermanos, los que profetizan tampoco, hermano, están bajo un control, un dominio absoluto, tanto que no pueden ellos dejar de hablar. No. Y los corintios así hacían las cosas, hermano. Todos profetizaban, todos tenían salmos y Pablo les dice, bueno, que cuando se reúnen, todos tienen profecía, tienen todos salmos. No, hombre, hablen 1, 2 o 3. No va a decir la gente que están locos, les dice. Veamos cómo lo dice en 1 Corintios 14, 29. 1 Corintios 14, 29. Mire, hay un principio importante que el apóstol Pablo le señala a los corintios. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los demás solo escuchen y juzguen. Pero los que profetizan hablen 2 o 3, los demás cállense. Si no fuera posible tener control sobre eso, el apóstol no los mandara a hacer esas cosas, hermano. Ahora ve el versículo 32, y hay un principio importante con el que Pablo concluye acerca de la profecía. Pablo les ha dicho, mire, profetizar es mejor que hablar en lengua. Sin embargo, cuando profeticen, háganlo 2 o 3 y los demás juzguen. Y dice el versículo 32, mire, y los espíritus de los profetas, el de ellos pues, el humano,
están sujetos o controlados por los profetas. No hay tal cosa que Dios tome el control absoluto y anule la personalidad de alguien, o anule la mente de alguien, o que domine la mente de alguien. No, eso no es así, hermano, no es bíblico. Así que solo quedan dos opciones. La mente o es controlada por mí, haciendo uso de mi dominio propio, o es controlada por demonios, por las tinieblas. Hay que estar alertas, hermano, ya que muchas veces le permitimos a los demonios que controlen áreas de nuestra vida. Como por ejemplo, hermano, bueno, le voy a poner un par de ejemplos. Cuando una persona empieza a hablar de otra, a espaldas de otra, y empieza a denigrarla, empieza a criticarla, empieza a decir lo que no debe. Le pregunto, ¿es usted quien tiene control en ese momento de su carne? ¿Provienen de su corazón? ¿Proviene de su nueva naturaleza? ¿Proviene de su ser cristiano hacer esas cosas? ¿O de dónde proviene, hermano? El apóstol Santiago habla del problema de la lengua. La lengua, hermanos, la lengua es un órgano pequeño, pero difícil de controlar. Santiago 1.26. Veamos qué dice Santiago 1.26. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, y la palabra es controlar, y no controla su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pregunto, ¿cuántos tienen problemas, hermano? ¿Cuántos tenemos problemas con el control de la lengua? ¿A cuánto nos pasa que hablamos más de la cuenta? Hablamos lo que no debemos. Y le pregunto, ¿es Dios quien está controlando su mente en ese momento? ¿Es usted quien está controlando su mente en ese momento? ¿O son las tinieblas, hermano? Veamos qué más dice Santiago al respecto. Santiago 3, del 5 al 9. Santiago 3, del 5 al 9. Estamos hablando siempre de la lengua. Dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Oiga, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, mire, es inflamada ¿por quién, hermano? Por el infierno. Versículo 7, veamos qué dice Santiago al respecto. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma o se controla, pues, y ha sido domada, controlada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, oiga, ningún hombre, ningún ser humano, pues, puede controlar o puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, no puede ser controlado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Vaya. ¿Quién controla, hermano, esa área de nuestra vida? ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros se lo permitimos. Cuando empezamos a hablar cosas y decimos, bueno, mira, te voy a contar esto, pero entre vos y yo, ¿verdad? Dame tu palabra. No lo voy a decir a nadie. Y al rato lo sabe todo el mundo, hermano. Y hasta aumentado. Realidad aumentada le llaman algunos, ¿verdad? Realidad aumentada. Le ponen más adornos y más cosas. Así que a veces, hermano, hay que estar alerta, porque a veces a nosotros le permitimos
a los demonios que controlen, al infierno que controle nuestra mente, hermano, o áreas de nuestra vida. En cuanto a los pensamientos, hermano, vea lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, Efesios 2:3. Bueno, desde el 2:2, vamos a ver el 2:3, pero si usted lo quiere leer desde el 2:2, el apóstol habla de cuando andábamos nosotros en otro tiempo, que no conocíamos a Dios, que éramos ajenos a sus pactos. Andamos en la corriente de este siglo, pero veamos qué dice el 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo voy a decir de nuevo, haciendo la voluntad de la carne, pero también haciendo la voluntad de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está la estrategia del enemigo. Mire, hermanos, el enemigo, para tomar control de nosotros, simplemente nos pone pensamientos. Ahí estamos leyendo que antes nosotros hacíamos la voluntad de la carne o la voluntad de nuestros pensamientos. No es al revés. No es que nuestra voluntad produce pensamientos, es al revés, es que los pensamientos que tenemos en nuestra mente afectan nuestra voluntad. Una vez se nos mete una idea, hermano, y esa idea anda ahí, y anda ahí, y anda ahí, y anda ahí. Como dice Isaías 59, es como si se tratara de huevos de serpiente. Dice que incuban huevos de áspid. Es como si la serpiente pusiera un huevo en nuestra mente y nosotros lo calentamos, lo acariciamos, lo acariciamos, lo acariciamos. Es como dice el Salmo 7:14, dice, he aquí que el impío concibió maldad, dice, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Es como que le damos y le damos y le damos ese pensamiento, hermanos. Por eso es que hay que derribar argumentos y toda altivez, porque los pensamientos, hermanos, tienen la capacidad de afectar nuestra voluntad, es decir, terminan controlando nuestras acciones. Lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos y terminamos haciéndolo. Así que hay que estar alertas. Hay áreas de nuestra vida que se pueden ver afectadas. Nuestra voluntad, hermano, puede estar sometida al control de los demonios. Y siendo cristianos, ya le voy a enseñar un par de ejemplos de eso. El control mental externo trae confusión, hermano. Pero Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primero Corintios 14:33. Véalo conmigo. Dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pues Dios no es Dios de confusión. Mire, hermano, si Dios tomara control de nuestra vida, lo que habría sería confusión, hermano. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no están 100% alineados con Él, con los de Él, hermano. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Una mente controlada por demonios produce varias cosas. En los cristianos, estoy hablando de cristianos. Número 1, confusión. Veamos por favor Hechos 19, del 28 al 29. Hechos 19, del 28 al 29. Dice así Lucas. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Mire, Pablo había llegado a Éfeso y la gente estaba en el templo de Diana de los Efesios y la gente por 2 horas pasó gritando, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, es decir, dándole adoración a un ídolo. Hermanos, eso es invocar espíritus. Eso es invocar espíritus. Diana era la diosa de la fertilidad, por eso la representaban con un montón de senos. Pero también tenía otras implicaciones inmorales, hermano. Entonces, después de estar 2 horas invocando ese espíritu, ¿qué es lo que trajo? Usted empieza a repetir algo, grande Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios, su mente empieza a creerlo. Y lo que trae eso, hermano, lo que trae eso es confusión. Dice, y la ciudad, versículo 29 dice, y la ciudad se llenó de confusión, y a una
se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Así que, hermanos, una mente controlada por los pensamientos externos de las tinieblas, si son externos son de las tinieblas, no vienen de Dios, ya descartamos esa posibilidad. Lo que trae es confusión. Número 2, trae mentira, hermano. Veamos un ejemplo de cristianos. Hechos 5:3. Esta historia usted la conoce, hermano. La historia de Ananías y Zafira. Usted conoce la historia que Ananías y Zafira vendieron una heredad. Nadie se las había pedido. Ellos la vendieron y cuando vieron cuánto dinero les dieron, se pusieron de acuerdo, esposo y esposa, y dijeron, mira, digámosle a los apóstoles que sobre este poquito nos dieron y lo otro nos lo guardamos. Nadie se los había pedido, ¿no? Y entonces hasta lo planearon. 3 horas después llegas vos y decís lo mismo, como si no nos hubiéramos visto, como si no lo hubiéramos planeado. Y veamos qué le dijo el apóstol Pedro. Y dijo Pedro, Ananías, mire la pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Es decir, el diablo puede poner pensamientos, hermano, que afectan la voluntad. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El diablo tiene la capacidad de poner pensamientos. Y ya lo acabamos de ver hace un ratito, que cuando Pablo dice a los efesios que antes vivíamos haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, o de los pensamientos que podían venir de nosotros, de nuestra propia carne, o podían venir de las tinieblas. El diablo, hermanos, pone pensamientos. ¿Quién cree que le dijo a Ananías, hombre, mucho le van a dar a Dios? Mucho. Mientan. Digan que solo ese poquito le dieron. Digan que solo ese poquito. Toman la obligación dar. Hasta mucho hacen con dar. Así le dice el diablo en la cabeza, ¿no? ¿Y qué le pasó a Ananías? Se murió. 3 horas después llegó Zafira con la misma historia y también se murió. ¿Qué más produce? Ya vimos, confusión, mentira, pero también produce traición. Juan 13:2. Juan 13:2. El Señor se lo dijo claramente a Judas. Y cuando cenaban, aclara, como el diablo ya había puesto en el corazón ahí se refiere a la mente, hermano, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Hermanos, el control mental de los demonios produce traición en todos los sentidos. ¿Usted cree que el adulterio, como un acto de traición, proviene de Dios? Y si no proviene de Dios, o proviene de su yo, pero se supone que si usted es cristiano y ha sido renovado en el Señor, su mente tiene la capacidad de tener dominio propio. Lo más probable es que esas ideas vengan de afuera. Y así se lo dijo el Señor a Judas. Así lo dice que el diablo ya había puesto eso en el corazón de Judas. El diablo solo tiene que poner un pensamiento, hermano, y la voluntad se ve afectada. ¿Qué más produce el control de los demonios en la mente de la persona? Esclavitud. Segunda de Pedro 2:21. Veamos, segunda de Pedro 2:21. Dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Veamos la primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Es que el apóstol Pedro dice que el que es vencido por alguien es hecho esclavo de aquel que le venció. A veces cuando estoy escribiendo, hermano, me emociono. Discúlpeme que me emocione, y a veces en vez de escribir primera escribo segunda.
Perdóneme, pero a veces me equivoco también en esas cosas. Dice así, mira. No es esa. Entonces sí era la segunda, pero debe haber sido 1:21. Segunda de Pedro 1:21. No 2:21, sino 1:21. Probablemente sea esa la cita. Y si no, yo voy a corregir el boletín para que cuando lo descargue ya esté corregido. Segunda de Pedro 1:21. Dice así. No, tampoco es. Yo le voy a poner la cita que sea, hermano. Perdónenme. Pero el apóstol Pedro dice que el que es vencido por alguien es hecho esclavo de aquel que le venció. De aquel que le venció. Por último, hermano, Satanás y los demonios pueden producir olvido al controlar la mente de una persona. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Mateo 13:19. Mateo 13:19. Veamos esa cita, por favor. Mateo 13:19. Dice así. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, mire lo que hace el diablo. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Eso es justamente lo que le sucede a las personas que oyen y se les olvida. ¿Quién controla su mente? ¿Por qué hay gente que dice que a mí todo se me olvida? No, yo le aseguro que lo que le deben no se le olvida. Yo le aseguro que hay cosas que no se le olvidan. Segurísimo que hay cosas que no se le olvidan. Pero el enemigo puede hacer eso, hermano. Una persona está oyendo con atención y recibe la palabra, pero viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado. ¿Cómo? Pone un distractor, confunde, hace un montón de malabares. El caso es que esta persona se le olvidó. Más, si nadie se lo recuerda en la semana, se le olvidó por completo. De ahí la importancia de memorizar la palabra. Y si no la puede memorizar, aunque sea léala, repítala. Pero no deje que el enemigo le arrebate lo que fue sembrado. Hermanos, es muy largo el tramo entre el domingo y el próximo domingo. Por eso la importancia de los equipos de pacto. Para recordar la palabra que hemos compartido. Quiero finalizar entonces diciendo varias cosas. Usted me dirá, pero ¿y cuál es la solución? Vamos a hablar de eso, si Dios lo permite, más adelante. Vamos a hablar más, aunque le anticipo. Todo esto tiene que ver con la obediencia a Dios. Quiero concluir diciendo al menos 4 cosas. Número 1. La obediencia no es posible mientras no derribamos las fortalezas en nuestra mente. Número 2. La renovación no es una actualización, sino una transformación de nuestra mente. Número 3. La renovación es gradual y busca el conocimiento pleno de Dios. Y número 4. El control de la mente solo lo puede ejercer el yo y los demonios. Dios no controla la mente de nadie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu inmenso amor, tu bondad y tu misericordia. Te queremos suplicar, Señor, que tú nos bendigas con esta palabra, Señor. Que nos la recuerdes en la semana, Señor. Que pónganse en nosotros el querer como el hacer para reunirnos en los equipos de pacto, Señor, conforme a tu buena voluntad. Ayúdanos, Dios, danos entendimiento para hacer tu voluntad, para poder comprobar tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora le hablo a usted, que nos sintoniza por primera vez, o tal vez ya antes nos ha sintonizado, pero hoy, la palabra fue para usted. Usted ha sentido eso en su corazón, que la palabra fue para usted y que el Señor le está llamando y diciendo, sígueme, sígueme.
Si usted quiere seguirle al Señor, ríndase a Él, declárese pecador delante de Él, necesitado de Dios. Dígale así conmigo al Padre, con voz audible: Padre Celestial, te doy gracias por la palabra de hoy. Reconozco delante de ti que soy pecador, que no he vivido una vida agradable a ti, pero me arrepiento. Y te pido que me laves con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Yo declaro con mi boca que Jesús es el Señor. Lo confieso. Y también creo en mi corazón que tú le levantaste de entre los muertos. Y ahora vive y permanece para siempre. Yo recibo a Jesús como mi Señor en mi corazón. Me rindo a sus pies y le pido que envíe su Espíritu Santo para que haga de mi cuerpo su templo. Guíame hacia la verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Que la gracia de Dios sea abundante en su vida y que el Espíritu de Dios le recuerde la palabra que hoy hemos compartido para que seamos hacedores y no tan solo oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Dios le bendiga. La transmisión de nuestra celebración ha terminado. Agradecemos su fiel sintonía y le invitamos a conectarse nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana, ingresando a la página web www.tabernaculodedavid.org.sb. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube.